Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una semana más, a un fin de semana más de historias. En esta ocasión les voy a contar una historia que me han pedido muchísimo desde hace unos meses que anduve viajando por Berlín y les fui contando y explicando muchas partes de la historia de Alemania. Muchos me pidieron que hiciera un video contando muchas de esas historias y hoy voy a contarles una de ellas. Así que si están listos para la historia de hoy, pongan atención que hoy les voy a contar la historia del muro de Berlín. Nuestra historia empieza justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Hay una frase que me gusta mucho en Rusia, que es, ellos dicen que ellos pusieron los muertos y Estados Unidos puso las películas. Y en parte es cierto, porque cuando el Ejército Rojo toma Berlín en 1945, lo hace a costa de la vida de 200.000 de sus hombres. Para entender de manera simple el muro, hay que tomar en cuenta que tras la derrota de los alemanes, su territorio queda en manos de los aliados. Pero algo que muchos olvidan es que Alemania tenía un presidente en este entonces, Karl Dönitz, y él fue el que autoriza que las tropas alemanas se rindan en todos los frentes. A pesar de ello, los aliados no tuvieron piedad, nadie reconoció su gobierno, y de hecho él termina enjuiciado, y vaya, solo lo utilizaron en este periodo de transición, y a partir de eso lo hacen a un lado y los aliados se empiezan a repartir el territorio alemán. El propósito principal era supervisar las políticas de desmilitarización y supervisar elecciones democráticas. Ellos querían poner un gobierno a su modo. Y ahí empiezan los problemas, porque Alemania iba a ser gobernada como una sola entidad. Sin embargo, había diferentes corrientes ideológicas que poco a poco iban a hacer una brecha muy grande entre los aliados. Y es que por un lado, los estadounidenses y los soviéticos tenían una rivalidad que crecía cada día. Por otro lado, los franceses querían mantener una Alemania débil. Y para no hacerles este cuento largo, Alemania, esta poderosa Alemania, queda dividida en 4 zonas. La zona francesa, la inglesa, la estadounidense y la soviética. El problema, les digo, es que Berlín era la joya de la corona. Y Berlín quedaba del lado soviético y se tomó la decisión salomónica de dividir la ciudad en 4 zonas. Hasta aquí la cosa parecía tranquila. Winston Churchill decía que el mundo estaba dividido entre 2 corrientes y que una cortina de hierro separaba el mundo. Pero este muro que lo dividía era ideológico. Este es el inicio de la Guerra Fría y Alemania iba a ser la síntesis de esta división, específicamente Berlín. Los aliados ya estaban claramente en 2 bandos. Los franceses, ingleses y estadounidenses se unieron y formaron un nuevo país, la República Federal de Alemania. Los soviéticos en el este crearon la República Democrática de Alemania, un estado satélite de la Unión Soviética. Y Berlín, les digo, que estaba en el lado soviético. Las tensiones aumentaban, los soviéticos querían imponer su ideología, los estadounidenses también. Y empezó a crecer la tensión. Alemania ya estaba dividida en 2 grandes bloques, el occidental y el oriental. El oriental era el bloque controlado por los soviéticos y era la parte comunista. Berlín estaba en esta parte y les digo que, vaya, era un caso especial la ciudad porque iba a ser víctima de estas 2 corrientes ideológicas. Y dentro de esta ciudad había muchísimas diferencias. La vida cambiaba drásticamente de un lado a otro, pero durante 10 años después de la guerra las cosas permanecieron en calma. Cualquiera podía cruzar de un lado al otro prácticamente sin ningún problema. Y el hecho de que cientos de berlineses huyeran del lado soviético al lado capitalista era buena publicidad para Estados Unidos y ellos lo aprovecharon y lo aprovecharon bastante bien. Incluso muchos vivían en el lado comunista y trabajaban en el lado capitalista. Y es que muchos pensaban que de un lado al otro de la calle había una vida mejor. Incluso algunos vivían en el lado comunista y trabajaban y se aprovechaban de los beneficios del lado capitalista. Y esto no era una buena publicidad. Con el tiempo, los soviéticos endurecieron el control, endurecieron el paso de un lado a otro. Sin embargo, era imposible vigilar todas las calles. Y hasta este entonces, las y los habitantes de Berlín eran libres. La Puerta de Brandenburgo, uno de los pocos monumentos que sobrevivieron a la guerra, estaba en medio de los 2 bloques. Fue testigo silente de la reconstrucción de la ciudad a pasos agigantados en el bloque capitalista y muy lentamente en el lado oriental. Durante toda una década, el lado soviético fue perdiendo adeptos. De hecho, se sabe que las universidades formaban menos profesionales de los que huían cada año. Los soviéticos tenían que hacer algo. No podían permitirse más este tipo de publicidad, y menos en medio de la Guerra Fría, en su punto más álgido. Jamás se imaginaron que la decisión de los soviéticos era una decisión imposible.
dividir la ciudad en dos partes. Ya se habían planteado en Estados Unidos que quizá los soviéticos iban a tratar de dividir Alemania, pero era una cosa imposible. Hacer un muro de 120 kilómetros que dividiera el Berlín capitalista del comunista era impensable. Así que desestimaron esta opción. Sin embargo, la madrugada del domingo 13 de agosto de 1961, una efectiva operación cubre con alambre de púas la frontera entre ambos lados y miles de soldados empezaron a custodiar esta zona donde eventualmente habría un muro. Clausuraron 67 de los 81 puestos de control, estos puestos para ir y venir de un lado a otro. De pronto los berlineses despertaron y se dieron cuenta que estaban atrapados en su propia ciudad. De un momento a otro la vida había cambiado. Quizá el muro no se hubiera construido, sin embargo el mundo no reaccionó. Los propios habitantes de Berlín no reaccionaron. Y es que los soviéticos eran inteligentes y habían contemplado que el pueblo se podría sublevar. Sin embargo, nadie sabía cómo reaccionar. La gente estaba en shock. Y para cuando se organizaron, ya era demasiado tarde. El miedo de estar prisioneros en su propia ciudad los había detenido. No hicieron nada. Cuando pasaron los días, ya había un muro propiamente. Así que cuando los soviéticos vieron que los habitantes de Berlín no habían reaccionado, su siguiente preocupación fue cómo iban a reaccionar los estadounidenses, que parecían estar desinteresados en la construcción del muro. De hecho, muchos analistas políticos, el propio presidente John F. Kennedy, admitió que esa solución era cruel, un tanto inhumana, pero necesaria para evitar una guerra. Y para evitar esta guerra también los soldados que vigilaban el muro de un lado a otro tenían órdenes de no disparar al otro lado. Así que mientras los soldados de un lado no se acercaran al otro lado, a nadie le importaba, todo el mundo se hizo de la vista gorda. El discurso oficial era mantener alejados a los enemigos y proteger a los habitantes de la Berlín soviética. Pero la realidad es que sus habitantes estaban atrapados, y ellos lo sabían. Pero hubo muchos afortunados que durante las primeras horas de la construcción del muro lograron huir. Fueron valientes, se atrevieron a hacerle caso a ese instinto que te dice que algo va a pasar. Sin embargo, mucha gente se paralizó. La gente que se paralizó y que dudó se quedó encerrada. Es muy famosa esta escena de un soldado que arroja su fusil y decide huir del lado comunista al lado capitalista. En Estados Unidos la llamaron a esta fotografía el salto a la libertad y la usaron como publicidad. Después de esto, se reforzó el muro, se hizo más alto, con más sistemas de seguridad, reforzaron las alcantarillas, vigilaron los ríos y para 1963 ya era imposible escapar. Miles de metros cúbicos de hormigón, torres de vigilancia, soldados que patrullaban constantemente el muro, lo hacían infranqueable. Con el tiempo, hubo un doble muro que alcanzó los 4 metros. Esto quiere decir que cualquier valiente que buscara una vida mejor, o que buscara algún familiar, o que buscara reencontrarse con algún amor perdido, tenía que pasar por una zona en donde había minas, trampas, cruzar el primer muro. Y entre un muro y otro eras blanco fácil para los francotiradores. Y si lograbas cruzar todo esto, todavía tenías que atravesar el otro muro. Además, a veces, entre un muro y otro, regaban sustancias químicas. Súmenle a todo esto que había soldados, perros patrullando, y con todo esto, aún así hubo muchas fugas. Túneles, escapes milagrosos. Ya les hablaré en otro video de algunos de los casos más famosos. Eran valientes que les digo que eran motivados por alguna fuerza, una fuerza interna que los impulsaba, porque las situaciones en el muro, las historias que se vivieron ahí fueron terribles. Los propios soldados que trabajaban en el muro no se conocían entre ellos. Uno no sabía si podía haber un espía que se hacía pasar por un camarada, pero en realidad era alguien que te podía traicionar. Que te podía traicionar si tú no actuabas debidamente, si tú no te atrevías a dispararle a estas personas o sentías empatía por ellos. Tenías que ser cruel. O el ajusticiado ibas a ser tú. Y una vez que lograron contener a todas estas personas dentro, la Alemania Oriental empezó a crecer económicamente. Los profesionales ya no huían de Berlín gracias al muro y por eso decidieron mejorarlo. Por cuarta ocasión, ahora se iban a enfocar en hacerlo difícil de escalar, resistente a embestidas de vehículos. Ahora sí, los encerrarían y los encerrarían para siempre. El único consuelo que tenían los habitantes de Berlín, el único modo que encontraron de manifestarse, era dejar pintas, dejar mensajes en el muro. Sin embargo, los soldados se dieron cuenta de esto y tapaban los mensajes, tapaban las pintas. Finalmente, en 1986, decidieron que durante los siguientes 14 años iban a construir un nuevo muro, un muro más alto, con avances tecnológicos, un muro perfecto, un muro para recibir el nuevo milenio. Pero entonces pasó lo impensable, la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, en una conferencia en la que se anunció que el muro ya era obsoleto.
Y muchos me preguntan, ¿cuál fue la causa por la que cayó el muro de Berlín? Y en realidad es una pregunta muy difícil, porque no hubo una causa. Podríamos decir que hubo una serie de factores que fueron una serie de casualidades que fueron favoreciendo a los habitantes del Berlín soviético sin que ellos se dieran cuenta. El gobierno ruso de este momento era prácticamente ineficiente, no había buena comunicación, se podría decir que incluso era un gobierno corrupto. Había un caos en el gobierno, una crisis también, una crisis económica, en parte producida por una guerra que había en Afganistán. La carrera armamentista se vio interrumpida y entonces, en el momento en el que la Unión Soviética necesitaba un líder férreo, su líder resultó ser todo lo contrario. Si el tema les gusta, hagamos algo. Déjenmelo saber en los comentarios si quieren que les cuente de algún tema relacionado a la Segunda Guerra Mundial, si quieren que siga hablando de este tema. Es más, hagamos lo que siempre hacemos. Cuando este video llegue a 2000 likes, yo les voy a contar la historia de Mikhail Gorbachev, el hombre cuya apatía hizo que el muro de Berlín cayera. Y no solo el muro de Berlín, prácticamente todo el comunismo. Y después Rusia perdió muchísimo territorio debido a esta separación del bloque soviético. Así que bueno, vamos a enfocarnos en la historia del muro de Berlín y después les voy contando otras historias sobre el tema. Déjenmelo saber en los comentarios y así me dan tiempo de prepararles el otro video. Pero les cuento que Mikhail Gorbachev no se vio particularmente avispado. De hecho, permitió que otra figura creciera, Boris Yeltsin. Al final Boris Yeltsin terminó quitándole el puesto. Gorbachev lo subestimó, pero les digo que hay muchos factores que propiciaron la caída del muro. Además, Hungría abre sus fronteras con Austria en este momento y muchos alemanes pudieron escapar a otra vida, a otro mundo mejor. Pudieron escapar a través de este país. Las cosas pintaban difíciles para el presidente de Alemania Oriental. Había perdido el apoyo de Rusia. Erich Honecker se llamaba este hombre y entre protestas y huelgas lo que decidió hacer fue renunciar. Así que el siguiente presidente, Egon Krenz, decidió que todo estaba perdido y levantó la prohibición de viajar de un lado al otro de Alemania. La medida originalmente se iba a ir implementando gradualmente para que no hubiera un caos. A partir del día siguiente, poco a poco se iba a ir implementando. Sin embargo, en una conferencia de prensa, el portavoz de la República Democrática de Alemania se confundió y cuando le pregunta a un reportero cuándo aplicaba la medida o se aplicaba para ese momento, él dijo que sí. Y entonces la gente se volcó al muro. Todo se volvió un caos. Las personas se empezaron a reunir en el paso fronterizo y empezaron a golpear el muro. Era la noche del 9 para el 10 de noviembre. Y el muro cayó. Ningún guardia sabía lo que pasaba. Miles de personas se arremolinaban contra el muro. Lo empezaban a golpear con martillos, cantaban, se subían a él y ni un solo soldado comunista se atrevió a disparar. Tras la caída del muro de Berlín, el bloque comunista empezó a tambalearse. No duraría mucho. Se desplomó en 1991. Pero como bien les comenté en Instagram hace unos meses que estuve en Berlín, las cosas no han cambiado mucho. En el ex lado soviético sigue habiendo menos trabajo. Las empresas más importantes están del lado antiguamente capitalista. Este muro ya es invisible, pero sigue dividiendo a Berlín. Y es que a veces los muros más fuertes y más difíciles de tirar son los muros que están aquí. Y así termina la historia del muro de Berlín. Espero que les haya gustado, pero momento. Vamos a la moraleja de esta historia, porque recordemos que esto no se trata solo de contar historias, sino de qué nos dejan estas historias. Es importante no olvidarlas, pero también es importante aprender algo de ellas. Así que vayamos a la moraleja. La moraleja es precisamente justo la frase que les dije hace unos momentos. Los muros más difíciles de tirar están acá. Son los prejuicios, el miedo, todo lo que hizo que el muro se levantara fue justo lo que hizo que el muro durara tantas décadas. Por eso es importante unirnos, actuar, no criticar a los que están actuando, porque estas personas que sí se atreven a actuar son las que tiraron el muro de Berlín. Y las personas que no se atrevieron a actuar, la gente que tuvo miedo, fueron los que permitieron que el muro se construyera. Así que no cometamos el mismo error del pasado. Es importante derribar los muros, pero los muros que nos separan de otros, estos muros invisibles que nos hacen ver menos o nos hacen ver más a otras personas por lo que tienen o por lo que no tienen. Todos estamos en la misma ciudad, todos estamos en el mismo mundo. En el momento en el que entendamos que todos necesitamos de todos, respetándonos, entendiéndonos y escuchándonos, el mundo va a mejorar y los muros ideológicos se van a caer. Hemos llegado al final de nuestro video, espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo relato. Déjenme aquí en los comentarios qué historias me sugieren, qué historias quieren que les cuente. Aquí les dejo mis redes sociales también.
Ya saben que hay historias casi todas las noches por todos lados, así que hay muchísimo contenido. Los viernes en la radio, la televisión también, ya pronto se estrena el programa, e historias pues cada día en todas mis redes sociales, así que síganme, no se pierdan nada, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen las notificaciones para que les avise cuando esté el nuevo video. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirme, pero nos vemos la siguiente semana con una nueva historia.